Saludos a todos, muy buenas noches, a todos aquellos que están viendo este pequeño programa. Nosotros somos Suma Teológica Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que siguen el canal. Y pues el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva perspectiva de Pablo, pero vamos a estar analizando lo que nos dice Douglas Moo, un experto en el Nuevo Testamento acerca de la nueva perspectiva de Pablo, en el cual nos hace algunos comentarios interesantes en cuanto a esta nueva interpretación de lo que Pablo enseñó acerca de las obras de la ley. En muchas ocasiones hemos malinterpretado a Pablo, lo hemos interpretado en nuestra hermenéutica contemporánea del siglo XVI, pero Pablo estaba escribiendo para un público de la época del Segundo Templo, para una cultura diferente, hablando del judaísmo, y sin embargo nosotros hemos interpretado a Pablo como un cristiano devoto, aunque algunas líneas de interpretación refieren de que Pablo nunca fue cristiano, simplemente él fue judío, vivió judío, sintió el llamado profético como los antiguos, valga la redundancia, profetas del Antiguo Testamento. Esa llamada conversión probablemente no haya sido una conversión, sino simplemente haya interpretado Pablo eso como un llamado a lo que es el mensaje de salvación por medio de Jesús. Y hay algunos libros interesantes. Hay un libro que se llama Pablo no fue cristiano, de Pamela Eisenbaum, en el cual habla acerca de esta interpretación acerca de Pablo, que hemos malinterpretado a Pablo y hemos interpretado las cartas paulinas desde la perspectiva del cristianismo, cuando en realidad Pablo probablemente nunca fue cristiano. Primer argumento es de que en la época en que Pablo recibió esta revelación, pues simplemente no existía algo que podíamos llamarle como un cristianismo, sino como una rama más de los múltiples judaísmos que existían en la época del Segundo Templo. Otra de las Otra de las pautas que hablan acerca de esta nueva perspectiva es de que Pablo no estaba en contra de la ley. Es más, no hay nada en el Evangelio que hable acerca de que la ley ha sido abrogada, sino que la ley sigue vigente simplemente que para los judíos. La ley fue dada para los judíos, pero no para los gentiles. Y Pablo lo defiende en la carta a los romanos. Entonces son algunas ideas e interpretaciones que se han venido manejando en cuanto a la nueva perspectiva de Pablo y que algunos detractores acerca de esta nueva corriente o simplemente interpretación eh, creen que esta nueva perspectiva realmente destruye lo que es la teología del Nuevo Testamento acerca de la salvación por obras, pero sin embargo Pablo realmente no estaba en contra de las obras, no creía de que realmente eran necesarias las obras de la ley para que el cristiano gentil pudiera ser salvo. Simplemente quería de que el pueblo gentil o los gentiles o las otras naciones pudieran entrar al pacto de Israel, el pueblo de Dios. Bien lo dice su carta que somos injertados al verdadero pueblo de Dios y gozamos de las mismas promesas hechas a los judíos. Y vamos a analizar qué nos dice Douglas Moo acerca de la nueva perspectiva de Pablo. Y vamos a comentar, como he mencionado, algunas cosas que me llamaron la atención. Lo vamos a ver en un curso que encontramos en la plataforma del software bíblico Logos. En la suscripción Max me parece que aparece. Entonces, sin más ni más, vámonos a ver este pequeño video y vamos a estar comentándolo. Vamos a reaccionar y comentar algunas cosas acerca de lo que Douglas Moo tiene que ver
o tiene que decir acerca de esta nueva interpretación acerca de la teología paulina. Vamos a compartir pantalla, suscríbanse al canal, eh, compartan. Entonces vamos a ver este pequeño video y vamos a reaccionar a este video. Mencioné que hay mucha controversia sobre la pequeña frase obras de la ley. La encontramos aquí en el versículo 20. Pablo la usa nuevamente en el versículo 28 y luego otras 6 veces en la carta a los Gálatas. De alguna manera, gran parte del debate sobre la teología de Pablo se cristaliza en torno a cómo entendemos esta frase. Seguramente has escuchado acerca de la nueva perspectiva, un movimiento importante sobre la comprensión de Pablo que surgió en los últimos 30 años. Quiero hablar un poco sobre la nueva perspectiva, de cómo se difiere de algunos puntos de vista tradicionales. Pero primero permíteme hacer un comentario. Los estudiantes de la Biblia deben considerar cuidadosamente los dos extremos. Por un lado, debemos respetar la tradición. Hay muchos muy buenos cristianos y muy buenos eruditos que nos han precedido a lo largo de los siglos, que han tratado de comprender las Escrituras y enseñarlas con precisión. Debemos ser muy cuidadosos de abandonar la enseñanza que han acumulado a lo largo de los siglos. Pero por otro lado, hay cosas nuevas que podemos descubrir sobre la palabra de Dios. Los mismos reformadores, estando convencidos de su teología, dijeron que un verdadero enfoque de reforma sería uno que siempre se está reformando. Por lo tanto, debemos prestar atención a algunos de los últimos estudios y ver si podemos aprender de ellos, pero siempre evaluándolos con la tradición que hemos heredado y con el texto mismo. Aquí algo interesante que está hablando Douglas Moo es acerca de tratar estas nuevas interpretaciones como realmente nuevas ideas o nuevas formas de interpretar lo que es el texto bíblico sin abandonar lo que son nuestras tradiciones y todo lo que los antiguos intérpretes bíblicos, teólogos han dejado para nuestra época. Pero sin embargo no tenemos que tenerle miedo a las nuevas interpretaciones, no tenemos que tenerle miedo a los nuevos descubrimientos y las nuevas visiones o posturas teológicas que surgen mediante el desarrollo de las investigaciones de los académicos. Y esto me parece algo muy interesante. Últimamente he visto ataques a la nueva perspectiva de Pablo. De hecho hay hasta un libro que está en contra de la nueva perspectiva de Pablo, pero sin embargo no tenemos que tenerle miedo o simplemente pensar que esto destruye la fe del cristianismo, sino que nos da un panorama mayor de lo que realmente pensaba Pablo acerca de las cuestiones del judaísmo del periodo del segundo templo y posteriormente cómo resolvió el conflicto de cómo el pueblo o las naciones extranjeras serían adaptadas a lo que es el pacto del pueblo de Dios, sin inculcarles una ley que era solamente para los judíos, más no para los cristianos gentiles. Y este es el problema que vemos acá con esta nueva perspectiva, que de hecho no es nueva esta perspectiva, ya tiene un tiempo que se ha hablado sobre este tipo de interpretación, pero que en muchas ocasiones atacamos lo que no comprendemos o atacamos lo que no o lo que es nuevo y que va en contra de todo aquello que nos han enseñado. Entonces vamos a continuar, vamos a ver qué nos dice Douglas Moo. De vuelta a la nueva perspectiva, comencemos con la frase obras de la ley. Los reformadores que hablaron significativamente sobre esta frase, la justificación y otros temas,
Vieron la frase obras de la ley como una forma de referirse a las obras judías de la ley, pero fundamentalmente haciendo referencia a cualquier acto humano. Es decir, en la frase obras de la ley enfatizaron la palabra obras, y vieron en un texto como en el de Romanos 3:20 una base para la afirmación fundamental de que los seres humanos no pueden ser justificados por nada de lo que hagan, solo pueden ser justificados por la fe en Cristo, como Pablo lo afirma en el versículo 21. Los defensores de la nueva perspectiva, por otro lado, enfatizan la palabra ley en la frase. Piensan que Pablo no está hablando en las obras humanas en general, sino de las obras específicas de la Torá judía, con el fin de que los judíos mantengan el estatus del pacto. Aquí es otro de los argumentos, ¿no? Como los reformadores tomaron este versículo que habla acerca de las obras de la ley como interpretaciones, diciendo de cualquier obra humana es la que nos está hablando Pablo, pero que en la nueva perspectiva habla acerca de que no está hablando acerca de obras humanas, sino obras de la ley. Y que esto era algo que era difícil de enfrentarse al mundo gentil. Y esto dividía al, al cristianismo, al judio-cristianismo y el cristianismo gentil. ¿Qué pasa con los cristianos gentiles? Recordemos de que el cristianismo, como una secta del periodo del segundo templo, nace y surge en el judaísmo, y que posteriormente el problema era realmente qué iba a pasar con los gentiles. Los cristianos gentiles tendrían que guardar la ley o no tenían que guardar la ley. Entonces, este es el problema que vemos con la interpretación acerca de obras de la ley. Recordemos que Lutero tenía el problema con la Iglesia Católica Romana acerca de la salvación por obras. Y aquí entra en conflicto la teología cristiana, en el cual argumenta de que la salvación no es por obras, las obras muertas, pero no se refería a obras humanas, sino se estaba refiriendo a lo que es la ley de Moisés. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre la nueva perspectiva para que podamos entenderla mejor. La nueva perspectiva tiene sus raíces en una nueva visión del judaísmo asociada con un conocido libro de E. P. Sanders publicado en 1977, Paul and Palestinian Judaism. E. P. Sanders en su libro argumenta básicamente que el punto de vista tradicional que encontró muy difundido era erróneo. Un punto de vista tradicional que enfatiza la idea del legalismo que Pablo estaba combatiendo. Sanders dice, no, el judaísmo del primer siglo no era legalista en ese sentido. Más bien el judaísmo del primer siglo se caracterizó por lo que él llamó nomismo del pacto. Los judíos creían que en virtud del pacto de Dios, Dios por su gracia los había llevado a la esfera de la salvación, y que cumplir la ley no era un medio para entrar a ella, cumplir la ley era un medio para permanecer. Los judíos cumplieron la ley en agradecimiento a Dios por su gracia en el pacto y para mantener su estatus en el pacto. Esa es otra cuestión, hablando acerca del judaísmo del periodo del segundo templo, lo que habla la nueva perspectiva de Pablo, y esto es lo que pone en conflicto con la teología paulina contemporánea, y muchos académicos han dicho realmente qué quería decir Pablo, debido a la cuestión de que realmente los judíos en esa época a nosotros nos los muestran tal vez en las series, en las películas o en algunos libros, aún libros
teológicos que hablan de que los judíos de la época del Segundo Templo eran legalistas. Pero esto es una falacia. Esto es algo que ha tratado de derrumbar la nueva perspectiva de Pablo. Los judíos no eran legalistas en cuanto a la ley. Realmente ellos no creían de que al cumplir la ley serían salvos. Lo que parece ser de que Pablo argumenta de que los judíos eran legalistas, que cumplían la ley, pensando de que cumpliendo la ley serían salvos. Pero según las investigaciones, los académicos, principalmente a este autor, menciona de que los judíos de la época del Segundo Templo, ellos no eran legalistas, ellos creían en la salvación por gracia, no la salvación por las obras de la ley. Es decir, ellos creían que por ser parte del pueblo escogido de Dios ya eran salvos. Simplemente las obras de la ley, hablando de la Torah, era un cumplimiento como agradecimiento de ser parte de lo que sería ser salvos por medio de la gracia. Términos que en muchas ocasiones se ve mucho en el Nuevo Testamento, pero que ya en la época del Segundo Templo, los judíos de esa época ya creían de que eran salvos. Lo podemos encontrar en muchas referencias también acerca de cuando Juan el Bautista está condenando a los sacerdotes o fariseos que llegaron a preguntarle si era el Mesías o era el profeta. Y ellos argumentaban de que ellos eran hijos de Abraham y por el tan solo simple hecho de ser hijos de Abraham, ellos ya eran salvos por gracia, por medio de la promesa hecha a Abraham. Y eso también lo encontramos en algunas referencias en los evangelios. Sin embargo, esto ha generado un conflicto. Y esto es algo que voy a comentar y que muchas ocasiones no cae en gracia. Yo creo que es lo que ha molestado a muchas personas acerca de la nueva perspectiva de Pablo sobre la interpretación de las obras de la ley. Era de que si Pablo sabía de que los judíos creían de que eran salvos por medio de las promesas hechas a Abraham, eran salvos por gracia, eh, entonces, ¿qué cosa estaba hablando Pablo acerca de la situación de los judíos que practicaban la ley? Y se ha especulado muchas cosas acerca de esto, hasta a tal grado de que algunos argumentan de que Pablo probablemente no entendía el judaísmo de su tiempo, pero esto es algo imposible, teniendo en cuenta de que él menciona de que fue fariseo, situación que es un poco difícil de aceptar debido a que recordemos de que Pablo era un judío helenista y no hay fuentes históricas que hablen del grupo farisaico fuera de Israel o de Jerusalén. Y principalmente este problema que habla Pablo acerca de que los judíos eran legalistas. Y entonces la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo acerca de esto? Si el judaísmo de la época del Segundo Templo no era realmente legalista, sino ellos creían en una salvación por gracia, las obras de la ley simplemente estaban de más como agradecimiento a favor a Dios, al Dios de Israel, para poder ser parte de esa salvación, mas no eran realmente legalistas. Y hay algunos intérpretes que han tirado hasta de una teología inapropiada lo que enseña Pablo. Hay unos libros de teología del Nuevo Testamento, no me acuerdo bien el nombre, me parece que es de Editorial Vida, Síntesis de la Teología del Nuevo Testamento, me parece que se llama. El autor es alemán y menciona de que o Pablo estaba dando golpes al aire o simplemente Pablo está manipulando lo que es la enseñanza para eh,
poner en primer lugar o darle énfasis al cristianismo en contra del judaísmo. Y aquí entra esta controversia con Pablo. ¿Realmente fue fariseo? ¿No fue fariseo? Era un judío helenista, más de la línea helenista, manejaba más el griego que el hebreo. Y esto pone también en duda si realmente entendía lo que era el judaísmo de su época o qué ocasionó que Pablo mintiera argumentando de que los judíos eran salvos por medio de las obras, o argumentaba de que por medio de las obras ellos creían de que podían tener salvación. Entonces esto es lo que pone a la nueva perspectiva de Pablo con muchos problemas y argumentos en contra de lo que realmente quiso decir Pablo acerca de las obras de la ley. Si un judío de esa época creía de que la salvación era por gracia, que simplemente por ser parte del pacto de Abraham, las promesas hechas a los padres de salvación, por simplemente ser judío. Vamos a continuar. Si Sanders tenía razón sobre el judaísmo del primer siglo y mucha gente pensó que podía estar en lo cierto, la pregunta es, ¿qué estaba enseñando Pablo en un versículo como Romanos 3:20? Si los judíos no estuvieran enseñando que podían cumplir la ley para ser justificados, ¿de quién estaba hablando Pablo? ¿Cómo entenderlo? Algunos académicos inicialmente iniciaron una respuesta muy fuerte y radical a esa pregunta. Dijeron, bueno, o Pablo simplemente estaba equivocado, él malentendió el judaísmo. Algo difícil de creer ya que Pablo se crió en él. O deliberadamente tergiversó el judaísmo para hacer que el cristianismo se viera mejor. En ese contexto, una de las cosas que debemos apreciar es que la llamada nueva perspectiva fue en cierto modo un movimiento conservador. Dos de las personas clave con la nueva perspectiva, James Dunn y N.T. Wright, se preocuparon por explicar a Pablo en sus propios términos y con los antecedentes del primer siglo. Querían hacer justicia tanto a la visión del judaísmo de Sanders, que pensaban que era correcto, como a Pablo como un fiel cuidadoso intérprete de la fe judía de su tiempo. Y así la respuesta que se les ocurrió fue que las obras de la ley es una forma de hablar sobre el pacto judío. Es una manera de hablar sobre estar bien con Dios haciendo cualquier cosa, legalismo, y una forma de mantener el estatus judío particularmente en relación con los gentiles. Los defensores de la nueva perspectiva enfatizan que esta fue una gran preocupación de los judíos en el primer siglo. ¿Cómo podrán mantener su estatus especial y mantener a los gentiles en cierto sentido alejados de ellos y fuera de la barrera de la salvación? Lo que Pablo pensó que estaba mal con las obras de la ley no era que los judíos le estuvieran cumpliendo para estar bien. Más bien el problema con las obras de la ley es que los judíos la estaban cumpliendo para mantener alejados a los gentiles, manteniendo su demanda exclusiva de salvación, y no permitiendo que el evangelio de la gracia de Dios fuera compartido por igual entre judíos y gentiles. El problema que Pablo está combatiendo no es el legalismo, sino el etnocentrismo. El intento de usar la ley de Dios para mantener el estatus especial de los judíos y evitar que los gentiles entraran en ese estatus. Como ha comentado Douglas Moo acerca de el principal problema del judaísmo de la época de Pablo y lo que quería contrarrestar. Y esto es algo muy interesante, como tenemos que interpretar a Pablo desde el judaísmo del periodo del Segundo Templo. Pablo no está escribiendo para el cristianismo del siglo XVI y no tiene en mente el problema de las obras humanas, sino está hablando acerca de el problema de las obras de la ley
y cómo eso era parte de la cultura judía. Y para entender esto tenemos que irnos también al trasfondo, cómo en la época helenística, cómo la cultura griega trató de eh, imponerse ante el judaísmo y cómo el judaísmo en los diferentes levantamientos judíos trataron de perpetuar las tradiciones judías, las tradiciones de la ley de Moisés, y eso lo vemos también reflejado en los libros de Macabeos y todo ese impacto psicológico, social. Los judíos de esa época trataban de mantener su cultura, mantener lo que es las tradiciones judías, sin que el helenismo o los gentiles trataran de imponerse en contra de lo que ellos habían creído y habían luchado para mantener esas tradiciones, la ley de Moisés, el Sabbath, las fiestas, la Pascua, todo lo que tenía que ser reconocido como judaísmo. Y en esa parte es entendible que ellos querían mantenerse como el pueblo escogido por Dios. Y más que legalismo, como dice Douglas Moo, usaban esto como un etnocentrismo o como un etnocentrismo, el intento de usar la ley de Dios para mantener el estatus especial de los judíos y evitar que los gentiles entraran en ese estatus. Y este es el problema de la época del Segundo Templo. Los judíos querían conservarse y conservar su ley, conservar sus tradiciones. Y esto impedía a que los gentiles pudieran entrar al cristianismo, recordemos que eran judio-cristianos, posteriormente el cristianismo gentil empezó el problema si cumplir o no cumplir con la ley de Moisés, preservar las tradiciones, y, y esto llevó a Pablo a reflexionar en cuanto a la ley. Pablo no estaba en contra de la ley, estaba a favor de que el pueblo gentil pudiera entrar y gozar de las promesas hechas a los padres. Recordemos el pacto de Abraham, cómo por medio de su simiente serían bendecidas también todas las naciones. Y entonces el problema aquí era de que cómo se iban a cumplir las promesas hechas a Abraham, de que también las naciones serían bendecidas por medio de su simiente, si el pueblo gentil se convertiría al judaísmo, es decir, no tenía caso o las promesas no se cumplirían. Si el cristiano gentil se convirtiera al judaísmo, entonces, ¿dónde quedarían las promesas hechas a Abraham? Y por lo tanto, eh, en su reflexión teológica, Pablo no abolió la ley de Moisés, no abolió las leyes, él fue un judío devoto, cumplió con la ley, aún después de regresar en sus viajes, en el tercer viaje regresó e hizo votos en el templo y de ahí fue llevado, capturado hacia Roma. Y ahí podemos ver que también cumplió con la ley, él no rompió con el judaísmo, él nunca abolió la ley, él fue un defensor de la ley. Lo que pasó con Pablo es en su reflexión teológica, era decir, si tú naciste judío, tienes la obligación de cumplir con la ley. Pero si tú fuiste gentil y te convertiste al cristianismo, no tendrías que cumplir con la ley de Moisés, porque de otra manera no serían bendecidos las naciones por medio de la simiente de Abraham. No tenía caso de que un gentil se convirtiera al judaísmo, recordando de que las promesas de Abraham era de que también las naciones serían bendecidas. Y más que legalismo era un etnocentrismo. Recordemos el contexto histórico de la época del Segundo Templo, cómo estos judíos trataron de preservarse y preservar
las tradiciones judías, a tal grado de que veían un peligro el que el cristianismo gentil no cumpliera con las leyes dadas a Moisés. Sin embargo, aquí es donde entra Pablo y dice, como he comentado, tú judío tienes la obligación de cumplir la ley, pero tú gentil no tienes la obligación de cumplir la ley. Los judíos son salvos por gracia, pero el cristiano también es salvo por gracia y no por la ley. Y en la carta de Romanos lo vemos. Si somos salvos por medio de la gracia, ¿invalidamos la ley? Claro que no. Al contrario, lo justificamos. En otras palabras, Pablo no estaba en contra de la ley de Moisés, como tampoco de abolir lo que es la ley, sino tratar de que las promesas a Abraham se cumplieran por medio de la sola gracia, por medio de la fe en Jesucristo, con los gentiles. Pero los judíos, quienes habían recibido la ley en el Sinaí, ellos sí tenían que cumplir con la ley de Moisés. Vamos a continuar. ¿Qué debemos pensar de la nueva perspectiva? Comentaré eso en un momento, pero permíteme decir primero lo importante que es para nosotros respetar a aquellos como N.T. Wright, James Dunn y otros que han buscado entender a Pablo auténticamente en su trasfondo judío del primer siglo. Sin duda es un punto con el que todos podemos estar de acuerdo. Pablo no fue reformador del siglo XVI, ni un pastor del siglo XXI. Fue un judío del siglo I que se hizo cristiano e intentaba comprender su herencia de la fe en la que creció en el contexto del Evangelio de Jesucristo, para cumplirla fielmente, de modo que pudiera honrar tanto el compromiso de Dios en el Antiguo Testamento y su nuevo acto de gracia en Cristo. Esto es algo interesante como Douglas Moore menciona al final acerca de N.T. Wright y Dunn. Realmente las controversias, los debates, las luchas, el dime y el te dije ocurren aquí en las redes sociales, ocurren en los canales de YouTube. Lo que nos menciona Douglas Moore es que tenemos que respetar también las opiniones de estos académicos, respetar el peso académico que tienen ellos, y a veces estamos destrozándonos acerca de aspectos teológicos, aspectos de crítica bíblica. Douglas Moore es un académico, escribió un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento, por editorial CRIE, y traducido. Primero recordemos de que está en inglés, de ahí lo traducen al español. Y es muy conocido y respetado Douglas Moore, y es un académico que, a pesar de tener otra postura, no está criticando las investigaciones, no está criticando la nueva perspectiva de Pablo. Al contrario, habla de que tenemos que respetar a estos autores. Vamos a continuar viendo otro extracto de este curso. Entonces, ¿qué haremos con la nueva perspectiva? Es una gran pregunta y la respuesta es complicada. Solo puedo tocar aquí algunos puntos básicos e importantes. Primero quiero decir nuevamente que respeto lo que N.T. Wright, James Dunn y otros en la nueva perspectiva han intentado hacer. Están tratando de ser fieles al texto y darle sentido a la luz de la situación de Pablo en el primer siglo. Sin embargo, hay algunas preguntas que deben plantearse sobre la nueva perspectiva. Primero está el tema del judaísmo. Como explicamos, la nueva perspectiva fue esencialmente un intento de responder a la nueva visión de P. Sanders de el judaísmo
y la soteriología del pueblo judío en el primer siglo. Hay preguntas sobre si Sanders tiene ese derecho. Aquí ya viene la postura de Douglas Moo. Aquí ya va a establecer lo que ya es una interpretación tradicional de lo que es la teología paulina, que supuestamente habla en contra de las obras humanas para ser salvos. Fue ese legalismo que supuestamente existía en esa época. Sin embargo, aquí nos habla algo fuerte también Douglas Moo acerca de Sander y su nueva interpretación, si realmente tiene el derecho de argumentar de que pues todos los judíos creían en una salvación por elección y por gracia, recordando de que en esa época del periodo del Segundo Templo existían varias fracciones y varias formas de interpretar el judaísmo. También había influenciado mucho la literatura apocalíptica, hablando de los términos que nosotros ahora conocemos como salvación, una recompensa que se da al final, pero no siempre fue así, no siempre un judío pensaba de que la salvación era al final de su vida, sino que la salvación era en su vida propia. Pero vamos a ver qué más nos comentas, Douglas Moo, que va a diferir algunos argumentos de otros autores, aún del mismo Sander. Richard Longenecker, uno de mis profesores, argumentó hace mucho tiempo que había un par de tendencias diferentes dentro del judaísmo del primer siglo, lo que llamó por un lado un legalismo actuante y un nomismo reaccionario. El nomismo reaccionario se ajusta bastante bien a la visión de Sanders. Longenecker, sin embargo, pensó que también había un legalismo activo entre los judíos de la época de Pablo. Una obra muy importante que intenta evaluar el judaísmo del primer siglo de esta manera es Justification and Variegated Nomism, volumen 1. Si realmente quieres profundizar en el tema, te recomiendo que leas este volumen. Intenta mostrar que, de hecho, como sugiere el título, la teología judía en la época de Pablo era bastante variada y que no se puede simplemente reducir al nomismo pactal en la manera que Sanders quería hacerlo. Otro punto muy importante es que incluso Sanders tiene razón. Todavía hay un sentido en el que cumplir la ley era la base de la salvación. La salvación, como ves desde el punto de vista judío, es algo que solo sería recompensado en el momento del juicio final. Y solo los judíos que cumplieran la ley como respuesta a esa elección serían salvados ese día. En ese sentido, cumplir la ley sigue siendo parte de lo que significa ser salvo. Otra forma de esto es pensar en las diferentes formas de ver la elección. Muchos de los judíos en los días de Pablo pensaban acerca de la elección como algo nacional, que todos los judíos, en virtud de ser judíos, iban a ser salvos. Pero el judaísmo de los días de Pablo estaba comenzando a dividirse en diferentes grupos: fariseos, saduceos, esenios, etc., todos afirmando ser el verdadero Israel, y dice: realmente vamos a ser salvados porque solo nosotros cumplimos la ley en la manera correcta. Lo que esto revela es que en el judaísmo de la época de Pablo no era simplemente una cuestión de pacto, gracia y elección. También era una cuestión de cómo se cumplía la ley y quién la cumplía de la manera correcta. Podríamos decir que en el judaísmo, cumplir la ley se convierte en cierto sentido en una base para la elección. Solo quienes cumplen la ley de la manera correcta son realmente los elegidos de Dios. Pablo está muy preocupado porque los cristianos obedezcan a Dios, que vivan su fe. Pero para Pablo, cumplir la ley de Cristo no es la base de la elección, es la evidencia de la elección. No te hace entrar, no te salva ni al principio ni en el último día. Cumplir la ley de Cristo, obedecer a Dios y Cristo, es una cuestión de responder a la elección que Dios nos ha concedido misericordiosamente.
Aquí entra la crítica a la nueva perspectiva de Pablo acerca de los diferentes judaísmos. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo y el pensamiento teológico también que ya venía surgiendo en esa época. En la Biblia hebrea, como mencioné, los judíos creían de que la salvación es por elección, por gracia. Eh, la nueva perspectiva de Pablo, hablando de que Pablo no está juzgando las obras humanas, sino la ley de Moisés. Ya hay una evolución y aquí es donde entra el conflicto y la crítica que habla Douglas Moo acerca de que había diferentes sectores, como había comentado, acerca de diferentes interpretaciones de lo que sería el judaísmo en la época del segundo templo, los esenios, los fariseos, los saduceos. Y aquí entra lo que dice Douglas Moo de que ya se estaba diluyendo las antiguas creencias, como comenté hace unos momentos. En el judaísmo de la época del texto hebreo se creía de que la salvación era por gracia, por elección, por ser simplemente el pueblo escogido por Dios, como también tenían una diferente concepción de lo que es la salvación. La salvación en la Biblia hebrea y la salvación en lo que nosotros llegamos a conocer en el Nuevo Testamento, como también de la literatura intertestamentaria, que posteriormente fue considerado apócrifa, que sin embargo el cristianismo bebió de esa literatura apócrifa, ya se va desarrollando nuevas interpretaciones de lo que era la salvación. Como comenté, ya en esa época surge la literatura apocalíptica y ahí es donde surge mucho lo que es el término salvación, el término juicio y el término de recompensa que se le da después de la muerte a una persona, en ese caso a una persona judía. Pero todos esos elementos son elementos de la apócrifa, elementos que fueron rechazados ya en Hagnia, pero que el cristianismo retoma en los textos del Nuevo Testamento acerca de el juicio, acerca de la recompensa final, acerca de términos como resurrección, la literatura apocalíptica que encontramos en el Nuevo Testamento, que alimentaron a lo que nosotros conocemos la soteriología o la teología de la salvación, y retoma también esas ideas que ya estaban surgiendo en ese momento del periodo del segundo templo. Entonces es complicado saber si ya se estaba diluyendo lo que era el pensamiento de la Biblia hebrea acerca de la salvación. La salvación era en esta vida, no era en la otra vida. La salvación por recompensa ya es desarrollada en el pensamiento de la época grecorromana, en la literatura apocalíptica y la literatura apócrifa, y que el Nuevo Testamento bebe de esas literaturas para poder desarrollar su teología, y por eso nosotros tenemos esa teología de que creemos en un juicio final y en una recompensa que en ese caso sería el paraíso. Cosa contraria que había diferentes visiones de lo que era el judaísmo. Recordemos, los saduceos no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían en recompensas después de la muerte. Eh, Tenemos a los fariseos que empiezan a desarrollar la tradición oral, diferentes interpretaciones de la ley hebrea y bebieron también de la teología o ideas teológicas de esa época. Tenemos a los esenios que rechazaron el templo y el pueblo santo, se fueron a refugiar en el desierto y también tenían una visión muy diferente de lo que era el judaísmo. Y entonces, debido a ese problema, es complicado reconocer si había un legalismo o un novismo, es decir,
lo que creían de que eran solamente salvos por gracia. Y eso dificulta un poco establecer realmente si el grupo en general creía acerca de la salvación. Y lo que menciona Douglas Moo es que había cierto sector que sí eran legalistas. Pero la pregunta es realmente hasta qué grado y cómo todo fue desarrollándose más adelante hasta conformar lo que sería también el llamado judaísmo rabínico. Y vamos a continuar. Douglas Moo ya está hablando de que al final de cuentas, sea o no sea que Pablo esté hablando de las obras humanas o las obras de la ley, había ciertos sectores que le daban importancia a lo que eran las obras para la salvación. Sin embargo, en esa época ya estamos hablando de pensamientos teológicos de la época grecorromana, no de la Biblia hebrea, y eso es lo que dificulta a lo que es la nueva perspectiva, realmente reconocer o saber qué es lo que creían los judíos o los judaísmos de la época del segundo templo. En resumen, permíteme decir que para mí, el problema con la nueva perspectiva no está tanto en lo que dice, sino en lo que niega. Creo que los defensores de la nueva perspectiva nos han ayudado a recordar que en la época de Pablo, él estaba profundamente preocupado por este tema de los judíos y gentiles, lo que describimos anteriormente como la relación horizontal. Creo que ha habido una tendencia en el cristianismo de la Reforma a olvidar ese énfasis particular que era tan importante para Pablo. Pero no creo que tengamos que hacer lo que sugieren algunos de los defensores de la perspectiva y desechar la otra cuestión. Eso es lo que he llamado anteriormente la cuestión vertical. Preferiría en este punto una opción de ambos, que en la teología de Pablo y en su argumento de Romanos está tratando de mostrar que la ley no es una forma en que cualquier humano puede ser presentado como justo, por lo tanto se descartan las obras de cualquier tipo, y al mismo tiempo que la ley ya no debería ser una barrera entre judíos y gentiles más. Entonces regresemos a donde comenzamos. Obras de la ley. Creo que esta frase es una forma de referirse a la obediencia judía de la Torá, es decir, la ley de Moisés. Pero creo que en última instancia, la teología de Pablo es tal que esa frase se convierte en cierto sentido en una sinécdoque o abreviatura del tema más amplio de las obras humanas en general. Creo que los reformadores, por lo tanto, estaban justificados al afirmar que un versículo como Romanos 3:20 sí prueba que ninguna obra humana puede llevarnos a relacionarnos con Dios y por lo tanto solo puede ser nuestra fe en Cristo la que nos permite entrar en esa relación. Creo que la antítesis obras-fe, que fue tan central para los reformadores y su teología, está integrada en Romanos y en la teología de Pablo, y es algo que debemos mantener aunque no desestimemos las ideas importantes de los defensores de la nueva perspectiva. Interesante los comentarios finales de Douglas Moo y tenemos que tomar en cuenta lo que menciona. Dijo, para mí, a pesar de que haya aún problemas con identificar si Pablo se refería a obras humanas o a obras de la ley, al final de cuenta el resumen es de que realmente no podemos ser salvos por medio de obras. Y eso está claro con la afirmación de los reformadores. Algo que hace Douglas Moo es pues ni rechazar ni aceptar ni sino realmente sacar lo bueno de la nueva perspectiva de Pablo, no rechazar totalmente todo, darle énfasis a la
investigaciones de la época del Segundo Templo, con la interpretación de ese contexto histórico, cultural y sociológico, que es la época tan complicada que nosotros llamamos la época de Jesús o la época del Segundo Templo, recordando de que también es una regla hermenéutica el interpretar el texto bajo el contexto histórico y cultural de la época. Cosa de que muchas veces, como dijo Douglas Moo, olvidamos ese aspecto tan importante para comprender realmente lo que Pablo quería enseñar o lo que estaba hablando acerca de las obras de la ley. Y que a pesar de que la nueva perspectiva de Pablo habla acerca de las cuestiones discutidas, si eran legalistas, no eran legalistas, si Pablo estaba en contra o en favor de la ley, si abolió o no abolió la ley, al final de cuentas tenemos que sacar lo importante que era tratar de acercarnos al mundo en que Pablo estaba tratando. Recordemos de que es un periodo complicado. Habían diferentes grupos, formas de interpretar el judaísmo. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Y surge un grupo, los seguidores de Jesús, que también surge en un medio judío. Al final de cuentas, este grupo eran judíos y llegó el momento en que los gentiles tendrían el contacto con esta nueva creencia de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo iba a tratar esta cuestión el judaísmo, el, el cristianismo judío a estos creyentes gentiles o extranjeros? Y ahí entra el conflicto entre la ley y ahí es donde entra la figura de Pablo. Pablo era un judío helenista y por lo tanto entendía el problema con las cuestiones de la ley. Tuvimos una pequeña falla. Entonces entendía este conflicto. Recordemos de que Pablo es el primer teólogo de la iglesia cristiana o de lo que llegaría a ser la iglesia cristiana y por lo tanto elabora en su reflexión teológica cómo poder incluir a los gentiles dentro del cristianismo sin, eh, sin que este grupo, seguidores de Jesús, gentiles, tuvieran que adaptarse a la ley, pero tampoco negando la ley. Y este es el problema con la nueva interpretación también. Muchas veces se nos ha enseñado a los ojos del cristianismo actual de que Pablo enseña de que la ley es muerta o la ley ha sido aboliada, algo así. Pero parece ser de que en muchas ocasiones en sus cartas Pablo hablaba acerca de que la ley todavía estaba vigente para el judío, no para el gentil. El judío tenía que adaptarse, tenía que cumplir la ley. El gentil no tenía que cumplir la ley. En ese pensamiento teológico, Pablo argumentaba, si tú eres judío, quédate judío, si tú eres gentil, quédate gentil. No tiene ningún caso que un gentil se convirtiera al judaísmo. De otra manera, no se cumplirían las promesas hechas a Abraham que dicen, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, si las naciones se convierten al judaísmo, las promesas de Abraham no se cumplirían y por lo tanto esa era la cuestión o la idea de Pablo de que no se cumplirían las promesas hechas a Abraham si un gentil se convierte al judaísmo. Y este es algo interesante si nosotros lo analizamos en nuestro contexto, cómo nosotros judaizamos lo que es el cristianismo, cosa que Pablo no estaba de acuerdo.
En algunas denominaciones yo he visto cómo mezclan hebraísmos a la forma de hablar, mezclan también situaciones del antiguo pacto en la comunidad cristiana. Hace días llegaron unas personas, bueno, no hace días, hace unos meses atrás, llegaron unos cristianos muy conservadores y muy espirituales, pero que aún hacían sacrificios a la manera del antiguo pacto. Tenían hasta la festividad de el día de la expiación, le llamaban. Sacrificaban pollos, sacrificaban ovejas. Y esto es algo que ya no debería de ser en nuestras comunidades. Es más, Pablo nunca dijo que el gentil tenía que cumplir con el antiguo pacto o la ley de Moisés. La ley fue dada al pueblo judío, fue dada desde el monte Sinaí y ellos eran los que se les dio ese pacto, pero por medio de la reflexión teológica de Pablo, Pablo enseñó de que el gentil era justificado por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesús y no por medio de las obras de la ley. Y hay una parte en Romanos que menciona, ¿acaso eliminamos la ley o acaso la ley ha sido, no me acuerdo bien la parte, pero dice claramente al final, al contrario, nosotros justificamos la ley. Es decir, no estaba en contra de la ley, estaba en contra de que el cristianismo gentil adaptara lo que es la ley de Moisés. Y este es un tema muy amplio, muy discutido. En algunas ocasiones es un poco complicado de tratar en nuestro contexto del cristianismo de contemporáneo. Sin embargo, si nosotros nos vamos a esa época, era un momento complicado en la historia. Cómo Pablo resolvió el problema. Realmente, Pablo, esto es algo que voy a decir y que muchas veces hay otras personas que argumentan de que Pablo inventó el cristianismo, pero Pablo no inventó el cristianismo, sino que fue Pablo el que resolvió el problema entre los judio-cristianos y los cristianos gentiles. Cómo ese mensaje de Jesús o ese movimiento de Jesús se convirtió en un mensaje de salvación universal al mundo gentil y saltó. Y actualmente, y por esa razón, a Pablo le debemos mucho acerca de cómo por medio de Pablo fue el que el cristianismo fue el que llegó a todas las naciones. Y es algo interesante lo que es hablar acerca de la figura de Pablo y cómo estuvo también en varios conflictos. Pablo era judío, él fue judío, nunca dejó de ser judío. Al contrario, él hablaba de que la salvación es primeramente para el judío y después para el griego. En otra parte de la carta dice, ¿cómo quisiera ser anatema para que mis hermanos o los judíos podían, eh, no me acuerdo bien las palabras exactas, pero él se ofrecía a favor de los judíos. En otras palabras, Pablo aún pensaba de que su pueblo, el judaísmo, era heredera de lo que eran las promesas hechas a Abraham, el pueblo escogido por Dios. Y al final es que se desarrollan todas las teologías dispensacionalistas que hablan de que existen dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo y la iglesia, pero al final de cuentas solamente existe un pueblo de Dios. Claro, lo dice Pablo. Simplemente nosotros somos injertados. Hasta en esa forma de hablar, Pablo habla acerca de su forma judía y eh, de su pueblo. Al final de cuentas, Pablo habló por el judaísmo. Ellos son los elegidos, los que se les dio la ley, los que les dio los profetas.
y nosotros solamente somos injertados al pueblo de Dios. Y no es que existan dos pueblos, sino que existe un solo pueblo, y aún los judíos se salvarán por medio del pacto hecho a sus padres. Hay unas escrituras por ahí que también se pueden respaldar en la Biblia hebrea, que por amor a los padres todavía sigue vigente lo que son las promesas. Entonces, esto ha sido el programa del día de hoy. Es un tema muy amplio, un tema muy discutido. En algunas ocasiones entra en conflicto con lo que nosotros conocemos de la figura de Pablo, pero en muchas ocasiones hemos malinterpretado realmente a Pablo. Pablo no estaba en contra de la ley. Pablo fue judío. Probablemente él nunca fue cristiano. Es más, en la época, en el año 33 no existía el término cristiano, tampoco el cristianismo como tal, sino una secta más del judaísmo, y que Pablo aún estaba a favor de su pueblo, que era el pueblo judío, pero que sabía y reconocía de que era importante de que la salvación llegara también al mundo gentil. Y, y es algo increíble todo esto lo que es la persona de Pablo, que en muchas ocasiones es odiado y en otras ocasiones es alabado en diferentes sectores. Me parece de que Jesús todavía es aceptado en el mundo judío, pero Pablo todavía hay cierta intolerancia a la figura de Pablo en el mundo judío, al tratarlo también de un hereje, reconociendo de que esas ideas también están impregnadas de que Pablo estaba en contra de los judíos, en contra de lo que es la ley de Moisés. Entonces, muchas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en otra ocasión, en otra velada teológica, crítica y académica. Nos vemos hasta la próxima.